capítulo 3. Jueces capítulo 3. En un viernes pasado estuve hablando de un tema que tenía que ver con los elementos acerca de la conquista. Amén. ¿Cuántos recuerdan ese mensaje? Dos o tres. ¿Cuántos recuerdan ese mensaje? Bien. Estuvimos hablando, porque quiero terminar ese mensaje en esta noche. Y estuvimos hablando de que la conquista implica algunos elementos para poder hacer efectiva una conquista. Implica algunos elementos. Y de esos elementos estuvimos hablando que primero que todo Israel estaba anclado en Moab, estaba esperando alguna respuesta de Dios para moverse, alguna iniciativa para transicionar al otro lado. Había un Jordán que estaba dividiendo, que estaba impidiendo que ellos entraran a la tierra de Canaán. Eso lo leímos en el libro de Deuteronomio. Si usted lee el capítulo 1, capítulo 2, se dará cuenta que ellos estaban detenidos allí, que estaban en el monte Horeb. Pero la Biblia dice que Dios les habla, les dice: muévanse de este lugar. Ya han estado mucho tiempo anclados en esta posición y ha llegado la oportunidad para movilizarse, para accionar y entrar a la tierra que Dios juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántos están recordando en esta noche? Y es allí donde yo quiero continuar este sermón, porque estuvimos tocando un punto que se llamaba la acción. Y es que cuando Israel cumplió estos requisitos y se movilizó y obtuvo una visión, y en medio de esa visión se movilizó a la tierra prometida, a la tierra de la bendición, ahora dentro de esa tierra prometida también se accionan otros elementos que debemos tener en cuenta. En otras palabras, nunca vamos a dejar de movilizarnos, nunca vamos a dejar de accionar, nunca vamos a dejar de estar quietos en la obra de Dios. Constantemente vamos a estar moviéndonos. Por eso la Biblia dice que vamos de gloria en gloria y de poder en poder, porque hay que entender algo, que en todo tiempo vamos a movernos hacia nuevos niveles de gloria. Si lo vas a aplaudir, hazlo con gozo y con alegría. Cuando Israel entra a Canaán y decidieron accionar, decidieron entrar, decidieron moverse, comenzó una nueva etapa de sus vidas. Ya dejaron de ser los errantes del desierto, dejaron de estar divagando por el desierto, dejaron de estar dando vueltas por el desierto y entraron a una nueva dimensión, entraron a una nueva etapa. Dios quiere decirte en esta noche, o Dios te dice en esta noche: llegó el tiempo de entrar a una nueva dimensión. Aleluya. Dejarás de dar vueltas por el desierto, dejarás de estar viviendo las mismas situaciones de crisis caóticas en tu vida para entrar a la tierra de tu bendición. Dígale al que está a su lado: pero eso no es lo fácil. Ahí quedó nuestro sermón ese viernes, porque Israel entró, pero ahí comenzó una nueva etapa. Porque Israel se movió, Israel transicionó, Israel no se quedó quieto, entró a una nueva dimensión. Y es allí donde comienza la era de los jueces de Israel.
Es ahí donde comienza el tiempo de los jueces de Israel. 400 años de historia en el cual el pueblo vivió situaciones difíciles, en el cual el pueblo vivió momentos, vivió odiseas, vivió momentos críticos, contrarios de su vida, pero también vivió momentos victoriosos, vivió momentos de bendición en los cuales vieron reflejado el poder de Dios en sus vidas. Amén a su nombre. Cuando ellos entran a Canaán, y no he leído el texto áureo porque quiero, cuando llegue allá al corazón de la introducción, quiero leerlo, amén. Y no ya pensé que se me ha olvidado. Jueces capítulo 3, verso 31, ahí estamos. Pero déjeme sentar las bases de este mensaje. Amén. Déjeme crear la plataforma para que usted pueda entenderlo. Cuando ellos entran a Canaán y comienza esta nueva etapa de sus vidas, quiero que entiendan que lo primero que Dios hace es debilitar la ciudad fuerte de Canaán, que era ¿cuál? Oh, pero no todas a la vez, porque así me... Cuando entró a Canaán, debilitaron la tierra o la ciudad fuerte de Canaán, que era Jericó. Amén. Dice la Biblia que Dios le entregó una estrategia al pueblo para que la ciudad fuera derribada. ¿Cuántas vueltas le dieron a Jericó? Eso es una gran mentira. 13 vueltas le dieron. A su nombre sea la gloria. Porque dice la Biblia que dieron 6 vueltas los primeros 6 días y el séptimo día dieron 7 vueltas más. Y 6 más 7, ¿cuánto es? 7. Lo que pasa es que nosotros tenemos algo que se llama la cultura cristiana. Y la cultura cristiana es lo que nosotros hemos inventado. A su nombre. Ayúdate que Dios te ayudará. Eso la Biblia no lo dice, eso es cultura cristiana. A su nombre. Hemos creado hasta canciones que dicen que los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Y fueron 13 vueltas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Decimos que Saulo se cayó del caballo y la Biblia no habla de caballo por ninguna parte. Dice que los soldados tomaron a Saulo por la mano y lo introdujeron en la ciudad. No dice que lo subieron al caballo. A su nombre. Y muchas cosas. Cuando ellos entran a Jericó y le dieron estas 13 vueltas a Jericó, derribaron la ciudad fuerte. Y ahí comenzó una nueva etapa victoriosa para Israel. Comenzaron a entrar en un tiempo de bendición. ¿Cuántos han estado en este tiempo de bendición? Donde todo está sobre ruedas. Aleluya. Donde todo es bendición, donde todo es color de rosa, donde todo es victoria. Pero llegaron momentos de crisis para Israel. Llegaron circunstancias difíciles, momentos caóticos para la nación. Aleluya. Y esto se debió a que Dios le dio una ordenanza al pueblo y les dijo: miren, cuando entren a Canaán, cuando entren a la tierra prometida, eliminen, acaben a todos sus enemigos. Y el problema fue que cuando Israel entró a Canaán, entraron a esta nueva etapa. Israel comenzó a convivir con el enemigo. Diga conmigo, conviviendo con el enemigo. Israel comenzó a conquistar tierras. Dice la Biblia que la primera tribu que se movilizó para conquistar fue Judá. Y Judá conquistó tierras en Canaán. Y dice que conquistó a Betel. Lo que me llama la atención cuando usted lee el libro de Jueces capítulo 1 y capítulo 2 es que Israel comenzó a conquistar los lugares donde habían estado sus ancestros, donde habían estado sus padres. Si usted lee esos capítulos se dará cuenta que Judá conquistó a Betel, conquistó a la ciudad de la luz, conquistó a Peniel, conquistó a Hebrón. Fueron lugares santos, lugares donde había existido un pacto.
donde alguna vez aquellos hombres levantaron un altar, aleluya, para hacer pacto con Dios. Y Judá se movilizó para conquistar esos lugares santos, esos lugares de adoración. Luego que derribaron la ciudad fuerte de Canaán, se movilizaron para conquistar los lugares estratégicos. En otras palabras, los lugares de adoración. Aleluya, porque no consiste solamente en derribar al diablo, consiste también en tener una vida de relación con Dios. Y Israel sabía: hemos derribado la ciudad fuerte, pero ahora debemos conquistar los lugares que fueron de adoración. Debemos conquistar a Betel, donde Jacob vio la escalera que conectaba el cielo con la tierra. Debemos conquistar a Hebrón, que en algún tiempo en esos territorios fue donde Abraham compró ese territorio, y posteriormente se convirtió en Hebrón, y luego Hebrón se convirtió en la primera capital de Israel. Ellos sabían eso, y cuando conquistaron esos lugares, los convirtieron en centros de adoración, en centros de culto. Bendito sea el nombre de Dios. Hay algo que debemos tener en cuenta cuando entramos a la tierra de nuestra bendición y derribamos al diablo. Salimos quizás, aleluya, de una etapa en la cual hubo ayuno, donde hubo guerra espiritual, pero entiende algo: Satanás va a bregar para que tu vida, tu relación personal con Dios se agote. Te va a asfixiar, te va a cargar de tu trabajo, te va a cargar de las situaciones de la vida para que te vayas alejando. Y lo que Dios quiere decirte en esta noche es que debes aprender a conquistar esos lugares de adoración. No puedes dejártelo quitar del diablo. No puedes dejar que hay un tiempo que es sagrado entre Dios y tú, porque de ello depende tu bendición. Y no necesariamente es el templo, porque yo tengo mi lugar de adoración, mi casa, y Satanás va a querer quitarte ese Betel, porque cuando Israel llegó, esos centros de adoración estaban en manos de los amorreos, de los jebuseos, de todo lo que termina en feo. Y en esa nueva etapa, cuando Judá le pidió a Simeón que lo ayudara a conquistar, y conquistaron esas tierras prometidas, esos centros de adoración, dice la Biblia que luego las demás tribus se movilizaron a conquistar. Y ahí comenzó el gran problema de Israel. Israel comenzó a conquistar tierras, pero como había muerto Josué, había muerto Moisés, olvidaron la ley de Jehová. Y dice la Biblia que esta generación comenzó a alejarse de Dios. Y cuando comenzaron a conquistar territorios, dice la Biblia que dejaron convivir al jebuseo, al cananeo, al fereceo, al moabita, a la moarrita. Y todo eso, hasta la moarrita estaba ahí. Comenzaron a cobrarle tributo. En otras palabras, los dejamos vivir y nos pagan impuestos. Y la Biblia me enseña, y usted puede leerlo en el libro de Jueces capítulo 1 y capítulo 2, todo ese capítulo habla donde dice que ellos comenzaron cuando Israel llegó a Jebusa, que posteriormente sería Jerusalén. Dice que comenzaron a convivir con los jebuseos. Dice la Biblia que Israel conquistó a Gaza, a Ascalón y a Ecrón, que eran ciudades filisteas, pero los dejaron vivir y dejaron
que el filisteo se fortaleciera. Lo que quiero decirte es que cuando entramos a Canaán no consiste en accionar y entrar a la tierra de la bendición, sino que consiste también en derribar todas aquellas cosas que nos impiden avanzar en Cristo. Israel permitió que ellos crecieran, que se fortalecieran. Mira, hay cosas pequeñas que parecieran insignificantes en nuestra vida, pero van carcomiendo y poco a poco se van fortaleciendo. Y como ellos llegaron y los debilitaron, le quitaron las armas, le quitaron el oro, le quitaron la plata. Y como no tenían oro y no tenían plata, no podían comercializar, o sea, empobrecían estos territorios. Pero pasaban los años, pasaba el tiempo, ¿y qué sucedió? Comenzaron a fortalecerse. Y es ahí donde vamos a leer el capítulo 3, verso 31 de nuestro mensaje, donde dice, verso 31, después de él fue Sangar, hijo de quién? De Anab, el cual mató a 600 hombres de los filisteos. ¿Con qué? Con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Cuando usted comienza a leer el libro de Jueces capítulo 1 y capítulo 2 y no puede desconectar esta historia del libro de Josué, porque están directamente conectados. Las tierras que se iban a repartir, luego están en una nueva etapa de sus vidas, están en el libro de Jueces, en la época de los jueces. Pero sucede ahí en ese pasaje que antes de Sangar existieron dos jueces, que fue Otoniel y que fue Ahab. Y la Biblia dice que estos dos jueces hicieron juicio en Israel, porque el pueblo que un día ellos habían derribado, el pueblo que un día ellos habían debilitado, comenzó a hacerse fuerte. Y dice la Biblia que clamaron a Dios y Dios les mandó a Otoniel, y él hizo justicia. Pero este pueblo, dice la Biblia, que estuvo afligido durante 8 años, y luego tuvieron, dice, paz durante 40 años. Diga conmigo, ok, ya estoy entendiendo. Dice que luego se apartaron de la voluntad de Dios y estuvieron afligidos durante 18 años más. Y Dios levantó a Ahab y Ahab hizo justicia. Pero dice que tuvieron paz durante 80 años. Mire cómo está sucediendo esto. Se alejan de Dios, claman a Dios, Dios los acude al llamado y luego vuelve y se alejan de Dios. Y hay en ese versículo de un hombre que la Biblia solamente ocupa un solo versículo, 4 líneas, las páginas de nuestra Biblia, para hablar de Sangar. La Biblia no hace mucha relevancia en cuanto a Sangar, solamente dice que este hombre mató a 600 filisteos. ¿Con qué? Con una aguijada de bueyes. Y que él también salvó a Israel. Por eso quiero hablar del mensaje que se titula Las pequeñas cosas que Dios usa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando entramos a la tierra de la bendición, a veces estamos tan asfixiados, a veces estamos, aleluya, tan abatidos,
Estamos esperando una respuesta de parte de Dios. Estamos en este escenario que les acabo de compartir. Nos sentimos afligidos por los filisteos, por los moabitas, por los amonitas, por los jebuseos. Aleluya. Israel estaba rodeado de enemigos. Por donde quiera Israel iba, si iba al norte, habían enemigos. Si iba al sur, habían enemigos. Si iban al oriente, estaban los moabitas y estaban los adonitas o edonitas. Y si iban al occidente, en las costas del Mediterráneo, estaban los sidonios y estaban los filisteos. O sea que Israel estaba completamente rodeado de enemigos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué sucedió? Si usted lee el libro de Jueces, se dará cuenta que Israel comenzó a conquistar las montañas. ¿Por qué comenzó Israel a conquistar las montañas? Porque no podía conquistar la llanura. Porque la Biblia dice que los pueblos de Canaán estaban avanzados, estaban civilizados. Aleluya, manejaban el bronce, manejaban el hierro, tenían herreros. Israel no tenía esta tecnología, que en ese tiempo era tecnología. Tenían carruajes, aleluya, con ruedas de hierro, porque ellos, aleluya, tenían comercio con los pueblos egeos y con los pueblos, aleluya, del Mediterráneo. Esto les permitía cierto avance. Bendito sea el nombre del Señor. Israel se sentía, escuche bien, Israel se sentía en desventaja con estos pueblos. Se sentía, aleluya, en desventaja militar. Por eso comenzaron a conquistar las montañas. No podían conquistar la llanura. ¿Sabe por qué? Porque no podían hacerle frente a la caballería de los pueblos enemigos. No podían hacerle frente a los carruajes que ellos tenían. Israel comenzó a aislarse en las montañas, comenzó a esconderse. Por eso acuérdense cuando Gedeón, que estaba escondiendo el trigo, estaban escondidos la nación. ¿Dónde? Estaban escondidas en los montes, estaban escondidas en las cuevas. Porque cuando ellos venían o veían a los filisteos que venían, cuando escuchaban los carruajes que venían, no podían hacer frente a esa tecnología militar y estaban allá anclados, estaban aislados totalmente. Bendito sea el nombre de Dios. Pero esta cita que acabamos de leer nos enseña de un hombre que aprendió que Dios utiliza las cosas pequeñas para hacer grandes milagros. Dios nos enseña a través de esta cita que un hombre con una simple aguijada destruyó un ejército de 600 filisteos. ¿Cuántos alaban? Yo quiero que levantes tu mano derecha y la empuñes y le digas al que está a tu lado: hay algo en tu mano que Dios necesita. Por muy pequeño que sea, hay algo en tu mano que Dios necesita. Israel no tenía las herramientas para enfrentar estos grandes ejércitos. Y había un hombre cuidando su pedazo de tierra. Había un hombre cuidando su territorio. Se llamaba Sangar. Mientras todos estaban escondidos en los montes, mientras todos estaban anclados allá en la cima de los montes. Por eso en el libro de los Jueces la Biblia dice que a Israel se le comenzó a conocer como el pueblo del Dios del monte, porque Israel habitaba escondido en los montes, se escondían allá. Pero este hombre se resistió a entregar lo que Dios le había dado. Se resistió a irse de su territorio. Se resistió a irse de su tierra. Se resistió a irse de lo que Dios le había entregado. Y el problema era que no tenía grandes armamentos. El problema era que no tenía grandes herramientas. El problema era que no tenía la gran tecnología para enfrentar los ejércitos filisteos. Tenía una simple aguijada de bueyes en su mano. Y esta aguijada no era más que una vara con un aguijón en su punta para arriar a los bueyes, para que los bueyes, cuando estuvieran trillando, estuvieran arando,
con esa guijada los pullaban para que ellos caminaran. ¿Y qué hacía Sangar? En su tierra y otros escondidos, y él esperando que llegaran los ejércitos a sacarlo. Él en su hogar esperando para hacer frente al enemigo. ¿Y qué tenía? Una simple aguijada de bueyes. Diga conmigo, una simple vara. Por eso te estoy preguntando en esta noche, ¿qué Dios ha puesto en tu mano? ¿Qué te ha dado Dios? Porque no consiste en entrar en la tierra de la bendición, porque en la tierra de Canaán se cumple una ley que se llama la ley de Newton, que dice acción, reacción. Que cuando tú comienzas a enfrentar al enemigo, escucha bien, no pienses que el enemigo se va a quedar sentado ahí diciendo me derrotó. No, escucha bien, el enemigo se va a levantar y va a tratar de quitarte ese territorio. El enemigo se va a levantar y va a tratar de sacar a tus hijos del camino. Aleluya, si tu familia llegó al evangelio, escucha bien, el enemigo se va a levantar y va a tratar de hacerlo que ellos se regresen del evangelio, se regresen del camino. No consiste solamente en accionar y en entrar en la tierra de la bendición. No consiste en ser cristiano 1 año, 2 años. Es una situación de perseverancia, de estar haciendo frente constante al enemigo, de estar haciendo un altar en tu hogar constante con tu familia, de estar allí leyendo las escrituras constantes. Es una búsqueda diaria, es una búsqueda constante en la presencia del Señor. Y escucha bien, esto no solamente se encajona en el templo, esto es en tu hogar, esto es en tu trabajo, esto es en la calle, cuando vas sentado en el bus, cuando vas en tu moto manejando, conduciendo. Es una batalla constante que estamos enfrentando ante el enemigo, y Sangar lo sabía. Sangar dijo, no, ya nosotros entramos al territorio, accionamos, entramos, estamos aquí poseyéndolo, pero ahora sé que el enemigo va a entrar para quererme quitar lo que yo he poseído, para quererme quitar mi herencia, lo que Dios me ha entregado. ¿Y sabe cuál era la debilidad que tenía Sangar? Que simplemente tenía un arma, ni siquiera tenía una espada, ni siquiera tenía lanzas y escudo, solamente tenía una aguijada. Diga conmigo, tenía la herramienta de trabajo. Eso no era un arma militar, era una herramienta de trabajo. En otras palabras, diga conmigo, para yo poder enfrentar al enemigo en la tierra de la bendición, debo aprender a utilizar lo que tengo a mi disposición. Debo utilizar lo que tengo en mi mano. Hay gente que está esperando grandes cosas para moverse en Dios. Hay gente que está esperando grandes milagros para moverse en Dios. Hay gente que está esperando el tiempo adecuado para moverse en Dios. Hay gente que está esperando que el conocimiento le brote por la nariz, por los oídos, para, aleluya, predicar, para servirle al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Hay gente que está esperando grandes cosas, aleluya, y le están diciendo, hermano, para que predique, para que cante, para que haga esto en el Señor, para que se bautice. Y le está diciendo, no, cuando yo me sienta preparado me bautizo. Y pasan 2, 3, 4, 5, 20 años y no se ha bautizado todavía. Aleluya. Pero la Biblia me enseña que Sangar utilizó lo que tenía en sus manos. Dios te dice en esta noche, utiliza lo que tienes a tu disposición. No esperes más tiempo. Muévete en fe. Utiliza lo que Dios te ha dado. Utiliza esa habilidad. Utiliza ese talento. Utiliza ese don que Dios te ha entregado. Me llama la atención que esta vara era una herramienta de trabajo, no era un arma común. Y esto es lo que Dios hace. Dios utiliza elementos que tú usas a diario. En otras palabras, Dios utiliza habilidades que se han configurado en tu vida.
Dios no va a utilizar habilidades ajenas. El día que tú tratas de hacer algo que no está configurado en tu vida, te va mal. El día que tú tratas de hacer algo que no está dentro de tu contexto, de tu llamado, de tu habilidad, sales fracasado. Vemos que cuando David fue a enfrentar a Goliat, la Biblia dice que David fue y utilizó la herramienta que él sabía utilizar. Por eso estamos hablando de que cuando entras a la tierra de tu bendición, ahora debes saber utilizar lo que Dios te ha dado para enfrentar al enemigo. Y comenzamos a llamar a las 2 de la mañana al pastor o al líder: ore por mí, hey pastor o ministro, mire que me está pasando esto. Dios te dice en esta noche: yo te he dado una herramienta, se llama la autoridad, se llama la vara de la autoridad, para que reprendas al diablo, para que ores por la enfermedad. Utiliza lo que tienes. Usa lo que tienes en tu mano. David fue y Saúl trató de vestirlo con su armadura, pero eso no estaba dentro del contexto de David. Cuando tratamos de hacer cosas que otros hacen, cuando tratamos de predicar mensajes que otros predican, a su nombre sea la gloria. Cuando tratamos de hacer cosas que no están configuradas en nuestra vida, en nuestra personalidad, en nuestras habilidades. Y la Biblia dice que David se sintió incómodo con esa armadura. ¿Y qué hizo David? David fue y tomó lo que él sabía utilizar, lo que usaba a diario. Aleluya. ¿Cuál era su herramienta de trabajo? La honda y las piedras. ¿Y dónde las metió? Dice la Biblia que las metió en el zurrón. El zurrón iba en el pecho del pastor. Aleluya. O sea que el zurrón habla del corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Y me llama la atención que David fue y buscó piedras de río. Diga conmigo: piedras de río. 5 piedras de río. Pero la pregunta es: ¿para qué buscar 5 piedras para matar a un gigante solamente con una? Porque si yo sé que voy a matar al gigante, cojo una piedra. Pero la Biblia dice que él tomó 5 piedras y solamente utilizó una piedra. Lo que pasa es que esto es una simbología que habla de los 5 ministerios. En otras palabras, mi amado hermano, David tomó piedras de río porque eran piedras lisas. En otras palabras, tomó piedras que ya estaban alisadas, piedras que estaban preparadas para ser lanzadas al ministerio, piedras que estaban diseñadas ya para ser lanzadas a la obra. No tomó piedras rústicas, porque las piedras de río tienen una cualidad, que cuando viene el caudal del río comienza a mover las piedras y las comienza a rodar, y las piedras se van golpeando unas con otras. Y en ese proceso, en medio de la semana y de los meses y de los años, ¿sabe qué sucede? Las piedras se van alisando y van perdiendo esa rudeza que tienen. Alabado sea el nombre de Dios. Y David utilizó una de esas piedras, de esos ministerios. David utilizó uno porque ya estaba diseñado. Diga conmigo: era una simple piedra, pero produjo un grande milagro. Era una simple piedra, una piedra pequeña, pero cumplió un propósito poderoso. Aleluya. Aunque seas una simple piedra en esta noche, yo quiero decirte que si has sido diseñado por Dios, cumplirá un propósito poderoso. A sacar. Hay gente que quiere ser lanzada, pero son piedras rústicas todavía. Alabado sea el nombre de Dios. En otras palabras, hay gente que la lanzan, pero son piedras rústicas. Y las piedras rústicas tienen un problema, que aleluya, es difícil que penetren en un cuerpo. Las piedras lisas tienen algo que se llama la aerodinámica.
son lisas como los automóviles. Usted sabe que los automóviles de antes eran cuadrados, ahora son ¿qué? Ligeramente ovalados. ¿Para qué? Para romper el viento. Aleluya, porque solamente los llamados que son lisos, que han sido procesados por Dios, aunque sean piedras pequeñas, aleluya, son los que están destinados para cumplir esos grandes propósitos. Por eso no vayas a aplaudir, porque quiero decirte algo. Si ahora mismo tú estás viviendo problemas, si ahora mismo estás viviendo momentos difíciles, dale la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios está alisando esa piedra y pronto entrará en la onda de Dios para ser lanzada a nuevos niveles de gloria. Muy pronto Dios te lanzará hacia ese propósito grande que has estado esperando por mucho tiempo. Pero quiero decirte algo: no te cohibas, no resistas el proceso, no resistas la prueba, no huyas del plan, no huyas del propósito. Bendito sea el nombre de Dios. Si te sentaron, dale la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios te está alisando. Aleluya. Si tienes momentos económicos difíciles en casa, dale la gloria a Dios, porque esa piedra pequeña está siendo alisada. Por eso Dios o Jesús le dijo a Pedro: Pedro, desde hoy dejarás de llamarte Simón y te llamarás Pedro, que significa piedra. Aleluya, porque serás una piedra que será lanzada, aleluya, para cumplir propósitos grandes. Alabado sea el nombre de Dios. Yo quiero que sepas en esta noche que todo ese proceso ha sido el diseño de Dios contigo. Piedras pequeñas que cumplieron grandes propósitos. Ya no digas: estoy en Canaán y ahora qué hago. No, Dios te ha dado herramientas. Accionaste, entraste, atravesaste el Jordán. Ahora estás en la tierra prometida. Y tú dices: Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Qué utilizo? Usa lo que tienes en tu mano. Usa la habilidad que Dios te ha dado. Usa ese poder que Dios te ha dado. Algunos Dios le ha dado capacidad para guerrear, otros le ha dado capacidad para interceder, otros son adoradores de Dios, pero a cada uno Dios le ha dado habilidades poderosas para enfrentar al enemigo. Si usted ve una característica de los jueces de Israel, a cada uno Dios usó de una manera distinta, de una manera diferente. A Sansón le dio fuerza, aleluya, pero usted ve que a Gedeón venció un ejército con trompetas y vasijas, aleluya. Las estrategias de Dios son un poco extrañas, aleluya. A veces son diminutas, son pequeñas, pero se potencializan en nuestras vidas. Quiero hacerte entender algo en esta noche. No te confundas. Si Dios te ha dado algo pequeño, como una semillita, dice la Biblia que la fe es como el grano de mostaza, pero dice la Biblia, aleluya, que va creciendo y va creciendo y se hace un árbol fuerte. Lo que quiero que entiendas en esta noche es que si la habilidad que tienes es tan pequeña como un grano de mostaza, no te confundas, porque Dios no está mirando el grano de mostaza. Dios está mirando el árbol con fruto que un día será. Alabado sea el nombre de Dios. Dios está mirando lo que va a producir en tu vida. Cuando el campesino va a cosechar y tiene la semilla allí, aleluya, él no está viendo la semilla de maíz, está viendo las mazorcas que va a tener. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Dios te da algo pequeño, una semillita, Dios no está viendo esa semillita, inclusive está viendo un bosque. Aleluya. Usted me dirá: explíqueme eso, hermano Alberto. Porque cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: naciones saldrán de ti. Abraham era una semillita estéril, Sara era una semillita estéril. Los que la veían, los veían como semillas secas, pequeñas, aleluya. Pero Dios no estaba viendo esa semilla, Dios estaba viendo un bosque, Dios estaba viendo una
una generación, Dios estaba viendo una nación. Por eso Dios no te está viendo solamente como una semilla en esta noche, está viéndote como un pueblo grande, está viéndote en ti. Dios está viendo a tus hijos, en ti Dios está viendo a tus padres, en ti Dios está viendo a tu generación. Pero quiero que sepas que Dios se glorifica en cosas pequeñas. La Biblia me enseña también que Jesucristo estaba predicando a una gran multitud y estaban hambrientos. Alfredo, 5,000 personas. Y con esto quiero que entiendas de que Dios es matemático. ¿Cuántos creen que Dios es matemático? Desde que usted lee el libro de Génesis hasta Apocalipsis, verá que Dios es matemático. Contó los días. Versículo 1, cuando comienza, en el principio creó Dios, Bereshit bara Elohim. Y comienza ahí la Biblia diciendo: y la tierra estaba desordenada y vacía. Ya habla del número 0. Y luego dice: Dios creó el primer día, segundo día, tercer día. Y comienza Dios a enumerar. Bendito sea el nombre de Dios. Usted ve que en la Biblia hay fórmulas matemáticas. Por ejemplo, tenemos la fórmula de que 7 o 7 veces 7 o 70 veces 7 es igual a perdón. Usted verá que la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 1 dice que certeza más convicción es igual a fe. Eso es una ecuación matemática. Sea bendito el nombre de Dios. La Biblia dice que 1 es igual a 1000. Porque Dios dice que 1000 años para Él es igual que ¿qué? Que un día. O sea que Dios también sabe de ecuaciones. Dios sabe de matemáticas. En la Biblia está la ley de Newton que dice acción, reacción. Usted me dirá: ¿dónde está eso, hermano Alberto? Cuando dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que tú siembras, esto regresa. Bendito sea el nombre de Dios. Acción, reacción. O sea que las leyes matemáticas no son un descubrimiento del hombre, son una creación divina. Por eso, cristiano que se respeta es matemático. Porque Jesús iba a alimentar y Jesús creó una ecuación ese día y dijo: ¿qué hay por ahí? Hay un niño con 5 panes y 2 peces. Entonces decimos que 5 más 2 es igual a 5,000. Una ecuación matemática. Muchos están haciendo... Ya entendí. 5 más 2 en la matemática de Dios es igual a 5,000. O sea que con algo pequeño, con 5 panes y con 2 peces, si usted suma 5 más 2 es igual a 7. El número de la perfección. Aleluya. Y ese número me habla de plenitud. Ese número me habla de Dios. En otras palabras, que en algo pequeño allá afuera es algo común, pero algo pequeño, cuando Dios está implícito en eso pequeño, se convierte en algo milagroso, en algo poderoso. Por eso Jesús dijo: lo vil y menospreciado tomé para avergonzar a los sabios. Cuando Dios toma tu habilidad y se perfecciona en tu habilidad, aleluya, Dios te hace poderoso, hace tu habilidad una habilidad útil y poderosa en las manos de Dios. Nuestras habilidades allá afuera no tienen significado. Pero cuando nuestras habilidades llegan acá, en Dios existe también la ley de la potenciación. Un número elevado a un exponente n. O sea, tú llegas al evangelio como el número 2, simplemente como el número 2. Pero Dios viene y te coloca sobre el 2, te coloca
exponente 1000. O sea, multiplicando ese 2 1000 veces por el mismo. Muchos dijeron, ya entendí. 2 a la 1000, 2 a la 100. Por eso la Biblia dice que el que tiene se le dará más. Porque en la Biblia se cumple la ley de la potenciación. A medida que vas creciendo, Dios te va multiplicando por ti mismo. Y te vas haciendo más grande, te vas haciendo más fuerte, te vas haciendo más poderoso. Vas adquiriendo más poder en el conocimiento, en la presencia de Dios, adquiriendo experiencia. Y eso te va potencializando. Eso fue lo que le pasó a Sangar, ¿sabe? Sangar, como era una herramienta de trabajo, diga conmigo, sabía cómo utilizarla, la conocía, le daba vuelta, se acostaba con ella al lado en la cama, se levantaba para ir al baño. Todo lo que Sangar hacía, conocía esa herramienta a la perfección. Y Dios le dijo: Sangar, ven acá, muchacho, tú que andas buscando para pelear con estos filisteos, usa lo que tienes en tu mano. Eso es lo que sabes utilizar. Sabes cantar, entonces canta. Sabes predicar, predica. Sabes hacer esto, hazlo. Pero muévete, desplázate, atrévete a utilizar lo que Dios ha colocado en tu mano. A su nombre. Dios puede hacer milagros grandes a través de ti, partiendo de cosas pequeñas. Una mujer en la muralla de Jericó dice que colocó una simple cuerda de grana, y esa simple cuerda salvó la vida de Rahab. Y Rahab entró a la genealogía de Judá y hizo parte de esa genealogía a través de la cual vino Jesús, a través de una pequeña cuerda de grana. Una mujer, la viuda de Sarepta, tenía simplemente un puñado de harina, y Elías llegó y era un simple puñado de harina. Diga conmigo, un simple puñado de harina. Y cuando Elías llegó, le dijo: bueno, prepara ese puñado de harina para mí. Diga conmigo, debo aprender a entregarle esas cosas pequeñas a Dios, porque cuando se las entrego, Dios las potencializa. Y dice que esta mujer tomó ese puñado de harina y lo hizo. Le hizo la torta a Elías. Cuando tú honras a Dios, cuando tú honras a un hombre, una mujer de Dios, escucha bien, Dios potencializa lo que te ha dado. Dice la Biblia que nunca faltó la harina ni el aceite en el hogar de esta mujer en esos 3 años y medio que duró la sequía, porque le entregó eso pequeño, se lo entregó a Dios. Diga conmigo, cosas pequeñas hacen cosas grandes. Cosas pequeñas producen milagros grandes. Sansón venció a 1000 filisteos con una quijada de asno, y dice la Biblia que estaba fresco todavía. Eso quiere decir, porque la Biblia, cuando especifica algo, tiene alguna importancia. Cuando dice que el asno estaba fresco, queriendo decir que la quijada pesaba mucho. Porque si estaba seca, al pegarle a alguien, se partía inmediatamente. Y cuando dice que estaba fresca, imagínense esa quijada fresca, hermano. Todavía con los líquidos corporales allá adentro, con los tuétanos dentro de... Eso imagino que cuando era un solo golpe a cada filisteo. Pero con esa quijada de asno fresco que estaba pesada, dice que mató a 1000 filisteos. Aleluya. Yo no sé qué Dios ha puesto en tu mano, mi amado hermano. Yo siempre cuento una experiencia aquí. Cuando comencé el evangelio, recuerdo que mi mensaje simplemente era el de Bartimeo el ciego.
Y yo siempre cuento eso porque yo predicaba sobre Bartimeo el ciego. Fue el mensaje que a mí me enseñaron y era el mensaje que yo dominaba. Así que yo predicaba en el culto de jóvenes, hermano Alberto, para que predique, les predicaba de Bartimeo el ciego. Las damas me invitaban para que les predicara, yo les predicaba también, pero acomodaba el mensaje de Bartimeo el ciego para las mujeres. Bartimea. Me llamaban los caballeros, hermano Alberto, para que predique. Cuando eso era el tío de Yair Viloria, era el presidente de caballeros, hermano Efraín Viloria. Y él, hermano Alberto, para que predique. Yo, bueno, Bartimeo el ciego, va Bartimeo el ciego. Esa era la vara que yo tenía, con la que me levantaba todos los días. Y yo tenía simplemente 14 años. Y recuerdo que un día los adolescentes habíamos organizado una campaña evangelística. Y el predicador, el tío de Yair Viloria, Efraín Viloria, presidente de los caballeros, él iba a predicar en ese culto campaña. Y era sábado. Yo me iba para la iglesia al ayuno, en la mañana. Y papá me dijo, ¿usted para dónde va, muchachito? Oh, voy para el ayuno. Se queda conmigo en el taller hoy aquí ayudándome. Imagínense, hermano, ayunando y con ese olor a gasolina. Mi papá tiene taller de mecánica. Y yo absorbiendo esos olores, ay Dios mío, Señor, esto lo hago por ti. Pero resulta que llegó un auto al taller y en el auto, cuando mi papá me dice, entra al auto, préndelo, enciéndelo y acelera. Y cuando yo estoy ahí veo en la volante del carro un tratado. Y cuando yo abro el tratado, la cita bíblica era Bartimeo el ciego. Yo dije, esto está bueno. Y usted sabe que los tratados es un bosquejo, un sermón. Y yo dije, Dios mío, esto es un sermón de Bartimeo el ciego. Yo comencé a leerlo y a aprendérmelo, porque no era mío. Y me lo aprendí tanto, bueno, terminé mi jornada laboral ese día ahí con mi papá. Me fui a las 6 de la tarde y eso estaba, hermano, se sentía. Usted sabe cuando hay ambientes de gloria. Ya yo iba a 2 cuadras y yo sentía el ambiente en esa esquina de la campaña, el movimiento, cuando ya el pianista está entrenando, cuando están las congas sonando, algo, se siente un ambiente hermoso y esto va a estar poderoso aquí esta noche. Y bueno, comenzó la campaña, mi amado hermano, y están predicando, están cantando. Y en esos tiempos yo tocaba la guacharaca, estaba tocando la guacharaca, hermano. Predicaba, pero tocaba guacharaca también. Y estaba tocando la guacharaca. Y van a recoger las ofrendas. Yo me acuerdo que hermano Efraín Viloria se acercó a mí y me dijo, hermano Alberto, yo siento que el predicador no soy yo. Y está recogiendo las ofrendas y el predicador es usted. Y Dios mío, ¿cómo me va a decir usted eso? Ahora, hermano Efraín, ¿qué voy a predicar? Me dijo, Bartimeo. A su nombre. Bartimeo el ciego. Pero como yo había perfeccionado el mensaje esa mañana en ese tratado con citas bíblicas nuevas, diferentes, entonces yo me sentí que iba a dar un mensaje nuevo esa noche. A su nombre. Y cuando comencé a predicar el mensaje, mi amado hermano, fue algo poderoso, fue algo que nunca había experimentado. ¿Sabe qué sucedió esa noche? El poder de Dios se experimentó tanto en mi vida que a mí se me olvidó el español, hermano. Yo hablaba en lengua y yo tenía pena porque esta gente creerá que estoy loco. Y se me cruzaba el español con las lenguas espirituales, predicando, mi amado hermano, y estaba allí, y dentro de la multitud sobresalía mi profesor de ciencias sociales. Profesor Barros estaba allí. Y yo, Dios mío, el lunes me va a hablar y me va a decir que nosotros salimos del mono y yo no voy a tener fundamentos bíblicos cómo enfrentar a este hombre. Y estoy predicando allí. Y cuando hacemos el llamado, el primero que pasa a recibir a Jesús es el profesor Barros.
a recibir el nombre del Dios Todopoderoso. Y sabe, a su nombre sea la gloria. Ese día Dios potencializó una habilidad, porque cuando yo predicaba, a duras penas me convertían 2 o 3. Pero ese día pasó una gran multitud y entendí que sucedió como Sangar, que con una simple habilidad que hizo, mató a 600 filisteos. Ese día un adolescente con una habilidad pequeña, con un mensaje que aunque lo repetía constantemente, con esa simple habilidad, aleluya, una gran multitud pasó rendida a los pies de Jesucristo. Por eso yo te digo en esta noche, utiliza lo que Dios ha puesto en tu mano para vencer en la tierra que Dios te ha dado para conquistar. Colócate sobre tus pies en esta noche.